Buenas tardes a todos. Como siempre, una vez más, en el Club Empel, antro de disidencia. Y la fecha, la conversión de Recadero, la unificación de los reinos de España, la fundación de la patria. Aunque podemos tirar más para atrás y ver, pero es una fundación religiosa y política de España. Y en eso estamos nosotros. Ayer tuvimos una charla en un gimnasio, en un club de fuerza. Hoy tenemos este evento en el Club Empel, emulación de los antiguos círculos carlistas, de los cuales se oraba y se burlaba, ¿no? No es hora en la bora, es hora y bebe como un cosaco. Y mañana vamos al monte y a donde nos lleve la providencia, porque eso es la vida en comunidad, la vida en Montaraz. No creo que Aragón estuviera todo el día rezando ni todo el día bebiendo, pero una mezcla entre todo. Y sobre todo, pues disfrutar del momento en el cual, pues muchos, si nos seguís online, pues muchas veces hablan los tres, ¿no? Que vamos a encontrar en Montaraz, se habla de temas concretos, hoy pues le vamos a dar a todo. Ernesto no sabe ni a lo que viene a hablar, pero es lo típico de que le hacemos la putada y él pues se deja putear. Bueno, chicos. La idea era, si no me equivoco, reunirnos los tres para cómo podríamos, el pensamiento de ébola, el cabalgar el tigre, que en su momento hablamos de ello, me parece que fue en uno de los programas a Zoom que hicimos, para los tiempos que corren, para la época actual, cómo se puede actualizar ese famoso libro de Cabalgar el tigre que decías en un artículo en tu blog. Oye, este libro dice mucha verdad, pero pudiera ser que ha quedado obsoleto, porque el mundo ha cambiado mucho desde que se publicó el 68, me parece que era. 61. O 61, claro, el mundo ha cambiado mucho. El 61, exacto, ¿verdad? El mundo ha cambiado mucho, estamos ya en el 2023. La idea que plantea el libro es correcta, pero la situación del 2023 no es la que había en los años 60 cuando se publica. Entonces, no sé si os parece que tomemos como punto de partida algunas de las ideas que tú ya habías redactado en el blog, si te parece, y a partir de ahí, bueno, pues lo vamos desarrollando. Primero, todo un agradecimiento, porque es la primera vez que vengo aquí a Empel. Agradecimiento doble a Pedro, que me estaba esperando fuera, porque si no, no lo hubiera encontrado. Y dicho lo cual, cabría decir que Ébola es un autor difícil. Era difícil cuando escribía y poco después pues, lo leía y dije, todo es bueno, ¿no? Esto responde a lo que a mi época, yo empecé a leer a Ébola en el 69, buen año, ¿no? Voy por los 70 y claro, releerlo ya no es lo mismo porque habla de unas cosas, de unas filosofías que ya no... Claro, entonces te hablaba del estructuralismo, del existencialismo, decía, joder. Entonces lo que hablábamos en clase con mis compañeros de clase, ¿no? Sobre quién era existencialista, quién era estructuralista, quién era existencialista alemán, quién era existencialista francés, quién era más de Sartre, quién era más de Heidegger, etc. Esto ya no, es una cosa muy del pasado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el tiempo lo mata todo. El tiempo, es difícil que una ideas se mantenga más allá de 20 años en el candelabro, como decía aquella, ¿no? O sea que el fondo es bueno, pero hay una necesidad de adaptación. ¿Qué ocurre? ¿Quién debería leer a Ébola o quién debería de preocuparse un poco por informarse sobre este autor? Pues yo diría que para leer a Ébola hay que pasar por atravesar lo que podríamos llamar 3 círculos de desafección, ¿no? ¿La desafección qué es? Pues afección es algo que te gusta. Desafección es algo que te es absolutamente indiferente, ¿no? Y 3 círculos de indiferencia. El primero de todos, aprovechando que hay dentro de 20 días hay elecciones, de 20 y tantos días, sería la desafección de los partidos políticos. Este sería la primera desafección que habría que tener en cuenta, ¿no? Es decir, haber llegado a la conclusión de que los partidos políticos no nos van a resolver la papeleta. ¿Por qué?
porque los partidos políticos nunca resuelven la papeleta, se resuelven su papeleta, es decir, de sus cuadros, pero no la papeleta de la sociedad. Entonces, pues bueno, si el día 28 pues vamos a votar a tal o cual partido, pues no nos hagamos ilusiones, ¿no? Todo esto, ¿qué dice Évola respecto a esto? No dice nada. ¿Por qué? Porque está claro que no es su terreno, no es el terreno en el que él se mueve, ¿no? Luego habría un segundo nivel de desafección, ¿no? Que sería la desafección no ya a los partidos, a este partido, al otro partido, sino la desafección a todos los partidos y al sistema político-económico que tenemos hoy en España, ¿no? ¿Por qué? Porque se van acumulando los problemas, no se resuelven, estamos asistiendo, como en todos los periodos preelectorales, a un circo, el circo de ver quién promete más, la herencia universal, 40.000 pisos, etc., ¿no? Pero esto no es que sea que lo prometen los de izquierdas, joder, los de derechas también prometen tu calflavión, yo qué sé, que no. Aquí lo que está fallando es las leyes, el conjunto de leyes, desde la Constitución hasta la última ley, literalmente cagada por el Parlamento, y el sistema económico, ¿no? Es decir, asistimos cada día a medidas económicas que no tienen nada que ver con el bienestar real de la gente, ¿no? Es decir, una crisis artificial, una crisis generada directamente, una crisis económica generada directamente por el conflicto ucraniano, pues no tiene nada que ver con la inflación, con aumentar los tipos de interés. Los tipos de interés se aumentan cuando la economía está acelerada y hace falta frenarla. Aumentamos los tipos de interés, ya no hay tanta inversión, la gente se retrae del consumo, etc. Pero no cuando se da por una circunstancia absolutamente que no tiene nada que ver con la aceleración económica, sino más bien con todo lo contrario. Y este es el segundo tipo de desafección, la que afecta a todo el sistema político-económico, ¿no? Y Évola, ¿qué dice esto? Pues tampoco dice gran cosa. Es decir, ¿por qué? Porque no es su terreno, ¿no? Es decir, sí que es cierto que habla del origen de este sistema, del momento en el cual este sistema, el actual sistema político-económico aparece, señala unos momentos, la aparición del racionalismo, la aparición del liberalismo, etc. Esto conduce al socialismo, etcétera, etcétera. Bien, pero dice muy poco. Ahora, donde Évola sí que hay que manejarlo y manejarlo bien es en lo que podríamos llamar el tercer círculo de desafección, que es el que afecta no solo al sistema, a los partidos políticos, no solo al sistema político-económico, sino en general a todo este conjunto de valores, de ideales que acompañan todo lo anterior. Es decir, a los partidos, las ideologías de los partidos políticos y las líneas dominantes del sistema político-económico. Y ahí sí que es cierto que Évola tiene, yo diría, 3 tipos de libros muy buenos. Uno que es, digamos, el paradigma de todo lo demás, que es el Revuelta contra el mundo moderno, ¿no? Que meteroslo aquí, que vale la pena leerlo, ¿no? Porque ahí está todo. Y este todo luego se divide en distintas partes, que son las distintas partes de la obra de Évola. Una de ellas es la parte política. La parte política, claro, es la que muchos de nosotros leímos en primer lugar. ¿Por qué? Porque en los años 70, finales de los 60 y a partir de finales de los 60 fuimos militantes políticos y como militantes políticos nos interesaba ver el enfoque que daba Évola a la lucha política. Y el enfoque se puede resumir en lo siguiente. Primero, no os hagáis ilusiones porque si os queréis dedicar a la lucha política, la lucha está perdida por anticipado. O sea, no jodamos. O sea, no nos engañemos ni vamos a decir, oye, que mañana llegamos al poder, coño, tu ministro de Transportes y Comunicaciones y el ministro de Hacienda,
Y digo, pero no sé, ministro de Defensa, coño. Tienes cara que te gusta el rollo, ¿no? Bueno, no, o sea, no, porque es que esto hay que partir de la base de que después del año 45 se cerró la última lucecita que en Occidente podía digamos, iluminar, ¿no? Subsistieron, eso sí, pequeñas luces locales, nacionales, pero realmente es cierto que desde el año 45 esto de perder una guerra es muy mal asunto, ¿eh? Pero muy, muy mal asunto porque llegamos todavía, es decir, hoy que que se han cumplido ya pues casi 80 años y tal, desde el año 45, 70 y tantos años, pues en Alemania hay 40 bases militares americanas, ¿no? Es decir, cuando un país tiene 40 bases militares, no es un país libre, es un país que está condicionado por el ocupante, y así hay que llamarlo. O sea, entonces, Europa, en la Segunda Guerra Mundial no fue la derrota de Alemania, fue la derrota de Europa. ¿Y por qué? Pues porque los hechos todavía demuestran, en el caso ucraniano, por ejemplo, todavía demuestran que a toque de pito del Pentágono, todos los gobiernos europeos pues forman, se ponen en perfecto estado de revista, y esto es lo que hay. Esta es la parte política de ébola. Luego tiene la parte, digamos, técnica. ¿La parte técnica en qué consiste? Pues bueno, la parte técnica consiste simplemente en una serie de estudios que él emprendió para, digamos, rescatar o reconstruir la tradición occidental, los caminos, las vías de la tradición occidental, ¿no? Y estas vías, pues, ¿cuáles eran? Pues el occidente fundamentalmente, la vía caballeresca, la vía del Grial, que trata en su libro El misterio del Grial, y la vía el hermetismo, que trata en la tradición hermética, que viene a ser un tratado, una refundición de distintos textos alejandrinos y de alquimia medieval, ¿no? Bien, estos son la parte técnica, y luego tiene una tercera parte que es, digamos, sería el análisis de la modernidad, ¿no? El análisis de la modernidad es donde entran libros como este, como El cabalgar el tigre, y otros, ¿no? Pues Metafísica del sexo, porque, pues, hombre, pues que está claro que el sexo ocupa un lugar en nuestras vidas, y es bueno que así sea. Es decir, no se puede permanecer de espaldas a lo que es un impulso natural y algo que forma parte del día a día de hombres y mujeres de todos los tiempos, ¿no? De tal manera que una doctrina política no está incompleta si no tiene una metafísica del sexo, ¿no? Para mí me parece bastante claro, ¿no? Entonces, en esta obra es donde podemos encontrar ese tercer círculo de desafección, los elementos que pueden ayudar a sobrellevar al ciudadano, al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, a soportar una situación en donde todo está en contra, ¿no? Es decir, en donde pues, realmente nos podemos sentir saliendo a la calle como si fuéramos extraterrestres en un planeta hostil, ¿no? Arrojados a un planeta hostil. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? O sea, pongo la tele, hostia, la coronación ¿cómo se llama? Del Carlos III, que tiene nombre de brandy, del coñac, ¿no? Bien, o sea, bien por él, bien por él. Pero, bueno, a ver, la espada o sea, ha sido una ceremonia inclusiva, ¿no? Inclusiva. Entonces, bueno, el Reino Unido ha olvidado que fue el origen del racismo en el siglo XIX, y que el racismo aparece en el siglo XIX para justificar el Imperio Británico. No aparece en Alemania en el año 33, no, aparece en el Reino Unido entre los liberales británicos que se consideraban elegidos por Dios para llevar, como las maracas de Machín, en definitiva, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez que nosotros ponemos la televisión, a ver, ¿qué hay hoy? Joder. Venga, vamos, el canal generalista fuera. Sí, que ponemos un streaming, un canal, una plataforma esta, Disney, que es para niños.
Cuidado, que Disney, la presidenta de Disney es una militante fanática lesbiana y con tufo a pedofilia. Bueno, siguiente, Netflix. Hombre, Netflix hay de todo. Una de cal y otra de arena. Pero Netflix es la voz de su amo. Y la voz de su amo, fondos de inversión, que son los que marcan la ruta de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, si miráis en Netflix, veréis que en muchas películas de Netflix ya aparece un personaje nuevo, desde temporada, que es el queer, el que no tiene sexo definido. O sea, no es ni hombre ni mujer, sino... Tío, yo todo cuidado, ¿eh? Yo no sé lo que es, pero no me acercaría mucho porque no se sabe por dónde puede salir. Es un signo de los tiempos, ¿qué le vamos a hacer? Es un signo de los tiempos, no hay... Entonces, mi mujer es crítica de cine, estaba aquí en el Film Fest de Barcelona, se ha visto en una semana 30 y tantos películas, ahora se está reponiendo, ¿no? Pero las 30 y tantas películas eran absolutamente infumables desde el punto de vista de alguien nacido en 1960, 1970, y respondían a un mundo absolutamente enloquecido, ¿no? Es decir, eran el reflejo de un mundo enloquecido que es justamente al que combate Ébola. Y es a partir de, gracias a Ébola y gracias a este conjunto de obras que antes he comentado, en donde se pueden alcanzar, se pueden obtener las bases, los fundamentos, la palanca, la plataforma, para responder ideológicamente, en el sentido de aportar ideas contrarias a este cuadro que se nos quiere presentar. Que en la obra de Ébola, la parte política, podríamos decir, ya queda obsoleta desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, pero la parte técnica es valiosa porque es siempre actualizar las vías de la doctrina tradicional. Eso es perenne, los libros de técnicos sobre la doctrina tradicional. Y luego has dicho, ojo, lo más valioso de Ébola es la parte en la que él hace la impugnación a la modernidad. Sí. ¿Por qué la hace y desde dónde la hace? Porque eso es lo que sigue vigente a día de hoy. De hecho, fíjate que has dicho, mi mujer se ha visto 30 y tantas películas, ¿no? Y ha dicho, hostia, son todas reflejo de una sociedad enloquecida. Enloquecida. Que alguien que hubiera nacido antes de esta locura siempre diría, pero ¿qué coño estoy viendo? ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la humanidad? Bien, los que hemos leído Ébola sabemos que él avisa de eso. En Cabalgar el Tigre, y antes él dice, el resultado de esta civilización es la demencia y es la locura, es la descomposición. Llega a hablar del quinto estado, la era del paria, ¿no? El concepto ese de, no es el Brahman, el Satriya, el Vaisa, el Sudra, no, hay un estadio peor, que es el Chandala, el estado de carencia absoluta. Eso es lo que nos espera. Pues ha cumplido. Entonces, aquí la clave es que muchas veces decimos, ostras, Ébola hace el diagnóstico. El mundo moderno es una enfermedad. El resultado de esa enfermedad será la sociedad en descomposición y el tipo humano descompuesto que a día de hoy llamamos el posmoderno. El sujeto posmoderno, Ébola dijo, esto es lo que va a haber. Ya ha llegado. Y Ébola dice, eso es lo que va a haber por esta razón. Y el antagonista de esas razones que nos llevan al sujeto posmoderno, el antagonista es el mundo tradicional. Y voy a explicarles qué es lo que es. Entonces Ébola te explica la doctrina tradicional. Bien, aquí la clave es cómo actualizar la doctrina tradicional toda vez que has llegado a la era del Chandala, a la era del paria. Una vez la profecía se ha cumplido y lo que Ébola advirtió que iba a llegar ya está aquí, ¿cómo actualizas el mundo de la tradición en ese mundo descompuesto? Claro, a nivel individual cada uno va a poder salvarse. Ébola siempre lo dijo, no. Tú, si sigues la doctrina tradicional en tu casa, por decirlo así, tú no tienes por qué envenenarte de esto. Vas a tener que hacer un esfuerzo. Pero hay disciplinas que te salvan, que te ponen, por decirlo así, anticuerpos. Pero a la hora de hacer sociedad, ¿cómo salgo al mundo? Bueno, ahí es donde surgió el Cabalgar el Tigre, ¿no? Hay que surfear esta ola. Pues aquí la clave es, cuando yo leía esos artículos, incluso cuando hemos hablado en algún Zoom, cuando tú decías, ojo, en el Cabalgar el Tigre se dan algunas claves, pero es que esto ha ido muy rápido y ha sido muy loco. Cada vez va más rápido. Y cada vez va más rápido.
esta ola ya no es tan fácil de surfearla, o las herramientas para surfearla pueden ser distintas. Entonces, aquí la clave yo creo que es que pudiera ser que un montón de personas, hombres y mujeres, desde distintos ángulos, de distintos horizontes, vayan encontrándose en torno a un mismo punto, que es, rechazo lo que hay ahora, yo no puedo trabajar lo que hay ahora. 2, me doy cuenta que lo que hay ahora es fruto del paradigma moderno. Esto es fundamental. O sea, no nos hemos desviado del camino. Estamos llegando a donde cabía esperar que llegáramos. Que es lo que dijo Ébola siempre. No, porque alguien te podría decir, no, yo soy un liberal y lo que pasa es que nos hemos desviado del liberalismo, ¿verdad? O te podría venir un marxista y decirte, no, esto pasa porque no hemos implementado el marxismo. No. Ha pasado lo que tenía que pasar si se aplicaba la modernidad. Hemos llegado al disparate, por ejemplo, de la antropología queer. Es un disparate. Bien, pues ahora, ¿cómo surfeas esa ola? Porque Ébola te está diciendo lo antitético a la posmodernidad es la tradición. Las vías de la tradición para que tú no te envenenes son estas. Pero luego está el cómo afrontas el mundo una vez el mundo está desarbolado, está desanclado, va sin norte. Ostras, pues, ¿cómo hacerlo? Pues yo creo que ahí es donde ha llegado el momento de pensar eso. Cabalgar el tigre para el siglo XXI, no para los años 60-70. Sí. Parece que es digamos, a pesar de que lo escribe en los años 60, a principios de los 60, cómo clava lo que iba a suceder 60 años después, ¿no? Es impresionante lo que decías, ¿no? Él habla de que llegará un momento de que ni liberalismo ni comunismo, ¿no? El tercer estado y el cuarto estado nos absorberá la posmodernidad y llegaremos a ese quinto estado en el cual el arquetipo será ese hombre fugaz del que hablaba él. El hombre fugaz, exacto, que es el paria, la carencia total. El del hic et nunc, ¿no? El de aquí y ahora, el capricho, quiero eso, lo quiero ahora, ¿no? Y después pues se llama, me he cansado de ese capricho, de eso que he conseguido, ¿no? Y querré otra cosa. Aquellos proyectos que tenían pues, la gente, digamos, que de alguna manera simbolizaban el tercer estado, ¿no? De conseguir pues, la prosperidad, ¿no? En las sociedades liberales, capitalistas, hasta llegar a un punto de una especie de paraíso terrenal con provisión total de bienes y tal. Pues aquella gente que tenía esos proyectos de futuro ya hoy en día no existen, ¿no? No hay proyectos de futuro hoy en día. Nadie lucha por los hijos y por los nietos, ¿no? El futuro que les deparará, ¿no? Sino por ellos mismos, por satisfacer sus necesidades aquí y ahora, ¿no? Esos comunistas también, ¿no? Esos representantes del cuarto estado que aspiraban a la sociedad, pues, sin superestructuras, sin estados, sin policías, sin ejércitos, ¿no? Para ellos maravilloso paraíso comunista, pues esa gente que tenía esos proyectos de futuro, pues hoy en día han sido sustituidos por esta izquierda indefinida que decía Gustavo Bueno, ¿no? La izquierda arcoíris, mira, tiene proyectos de futuro y proyectos de transformación social, bueno, económica, ¿no? De las estructuras de la sociedad en la que viven. De hecho, aceptan incluso, ¿no? El modelo capitalista, ¿no? Por lo tanto, creo que no es que profetizar al futuro, que la verdad es que con ese sentido objetivo que tenía Ébola de analizar la situación, pues se dio cuenta que tras, que el tercer estado caería, la cosmovisión o la mentalidad, la filosofía propia del cuarto también, y vendría este hombre fugaz postmoderno, ¿no? Pues con lo de cabalgar el tigre, pues tendríamos que también un poco mirar a ver qué enseñanza podemos extraer para el día de hoy, ¿no? Y bueno, un poco ya de esto ya lo he comentado, ¿no? Lo político nada, no hay que hacer, ¿no? El tigre tiene tal poder, ¿no? Que cualquiera se enfrenta para intentar cambiar la situación, ¿no? El estatus sociopolítico, económico del mundo en el que vivimos, ¿no? En todo caso, lo que habría que hacer es intentar en cualquier foro, en cualquier medio, en cualquier situación, en el trabajo, con los amigos, poner en solfa las contradicciones del sistema, la ridiculez del sistema, para que esto vaya cayendo cada vez más en nuestro sitio. Hoy en día, la verdad es que es bastante sencillo ridiculizar al sistema porque
con todos estos menjunjes de ideología TED y tal, y todas estas ridiculeces, transespecies, ¿cómo era? Transedad. Lo último ha sido la letera, era alguien que quería transdependencia, ¿no? Bueno, que lo que pretendía era que como ella pensaba que tenía que haber nacido ciega, pues se ha cegado. Yo no sé si ahí estamos ya en algo que tendrá que venirse abajo tarde o temprano. O sea, yo pienso que el woke va a acabar siendo una moda que pasará. Sí. Aunque deje un rastro horripilante de necedad y estupidez. Pero al final, daría la impresión, yo la imagen que tengo, creo que he hablado de ella en alguna ponencia, es como que el punto de fuga hacia el que avanzan los tiempos es un horizonte que genéricamente podemos llamar de posmodernidad y globalismo, y ese horizonte en sí mismo es una locura, un disparate. Pero los que avanzan hacia allá consideran que cualquiera que se opone a ello es hereje, es anatema. Y tú no puedes hacer la más mínima crítica a la inercia y el punto de fuga hacia el que avanzan los tiempos. La etiqueta que se te va a poner es: no eres demócrata, estás en contra de los derechos humanos, eres un fascista, eres un no sé qué, eres un no sé cuánto. Esa es la etiqueta, es decir, pretenden que al otro lado de su deriva posmoderna globalista está el progreso, la emancipación y la plenitud. Bien, quien se opone a ello es tildado del demonio, que básicamente es el fascismo, ¿no? Es facha, fascista, bueno. Bien, pero es que cada vez hay más gente que sin venir del fascismo ni de ninguna otra cosa se opone a esa deriva. Entonces yo creo que en parte también Ébola da algunas claves en el camino del cinabrio, fíjate, el camino del cinabrio que lo estaba visitando últimamente, él no está pretendiendo actualizar el cabalgar del tigre, pero él dice: me encuentro con personas que reaccionan frente a los tiempos que corren y vienen de distintos horizontes. Incluso dice, no, algunos se hacen, recordad que dice, se hacen católicos. Entonces dice, bueno, eso solo puede ser el primer paso. Bien, pues yo voy a coger esa idea, y entonces yo digo a todo el mundo: si dices que vienes de ser liberal, o que vienes de ser socialista, o que vienes de ser tradicionalista, o que vienes de ser neofascista, me da igual. O que vienes de nada, que simplemente dices, ostras, yo hacia donde avanzan los tiempos no voy a ir por ahí. Porque yo veo que al otro lado no hay ni liberación ni emancipación, solo hay alienación y necedad, incluso locura. Bien, pues yo digo que ese rechazo, vengas desde donde vengas, solo es el primer paso. Tienes que atreverte a llevarlo hasta el final. Yo a todo el mundo le digo, el rechazo que sientes, que casi te parece que te sale visceral de las tripas, con el horizonte hacia el que avanza la civilización, ese rechazo, digo, llévalo hasta el final, indaga en él. Indaga en profundidad por qué rechazas el mundo de la posmodernidad y el globalismo. Porque si lo llevas hasta el final, al único lugar que llegas es a la tradición en sentido absoluto. Que es lo que le pasa a Ébola. A la cosmovisión tradicional radical, en un sentido integral. Bien, pues para mí ese es un primer paso para actualizar las tradiciones. Sí, yo creo que... No quedarse a medias. O sea, el rechazo tiene que ser absoluto. Tienes que decir, hostia, esto no me gusta, ¿vale? Indaga a ver por qué. Y acabas llegando a romper completamente con el paradigma moderno. Y aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Porque, claro, no podemos evitar ser ciudadanos del siglo XXI, nacidos en una sociedad, bueno, porque estamos en una sociedad del siglo XXI, que desempeñamos trabajos en el siglo XXI y que todas nuestras relaciones sociales están aquí y ahora. Y este es el problema. Es decir, como por ejemplo, yo esto cuando era padre, ahora soy abuelo, o sea que nada, estoy en el mismo problema, me planteaba la siguiente cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo educo a mis hijos? Los educo como a mí me gustaría y con que salieran y con los valores que salieran, por lo cual lo que voy a hacer va a ser unos inadaptados sociales. Porque así de sencillo. Los educamos como nosotros queremos, es la garantía directa de que ahora tenemos inadaptados sociales. O bien, digo, bueno, que vayan a la escuela, que se agilipollen, y entonces serán personas íntegras. La película Matrix lo planteaba con una claridad meridiana. O sea, ¿qué quieres? ¿La pastilla roja o la pastilla azul? O azul.
Sí, sí, era algo así, sí. Era una te quedabas en la ignorancia, otra te asumías. O sea, la feliz ignorancia, te quedas en la feliz ignorancia. Esto es un mundo feliz, qué bonito, estoy planeando, qué bonito, qué bello es todo, vamos hacia... A la emancipación, la libertad, los derechos humanos, la democracia. Hasta un día Yolanda será presidenta de gobierno y entonces tendremos herencia universal asegurada para todos. Por fin llegará la democracia, porque la democracia está por llegar, solo estamos a mitad de camino. Coño, alguien que se toma la pastilla azul y dice, joder, esto es felicidad, y lo demás son sucaitas, ¿no? Pero claro, luego está el otro que dice, bueno, a ver, yo lo que quiero es ser consciente de la verdad. ¿Esto de qué va, coño? Entonces, pues claro, aquí tienes que traerte la otra pastilla que tiene el riesgo ese de inadaptación. Esto es así de sencillo y esto es lo que hay que valorar en nuestras vidas personales y sobre todo en la educación de nuestros hijos, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que es la formación, yo hay dos cosas que admiro, ¿no? A mi edad, aparte de la cerveza, que es fundamentalmente la belleza y la cultura. Es decir, bueno, o separadas o juntas, me da igual, pero son las dos cosas que realmente valen la pena en la vida. Claro. Entonces, el tener una formación cultural sólida, cuidado, es que esto ayuda mucho en la vida, incluso ayuda a pasar momentos de angustia, momentos de peligro, momentos de riesgo, momentos desagradables. Yo me refugio en el saber, en definitiva. Esto por una parte. Por otra parte, sobre la política que has mencionado antes, pero bueno, no es que recomiende inmiscuirse. De hecho, sí, hay una parte que es la parte ideológica de él, donde realmente él escribe pues, lo que es el gran manifiesto político de la derecha, después de la guerra, que es el revuelta contra el mundo moderno. Los hombres y la ruina. Perdón. Y digamos, el corolario que sería el fascismo visto desde la derecha, ¿no? Bien, esto, lo que Évola, a pesar de que en el Cabalgar el Tigre parece que no dice lo que ha dicho, en realidad se reafirma en lo dicho, ¿no? Es decir, que era lo que antes se mencionaba, es decir, la lucha política es una lucha, en un artículo lo dice, ¿no? Esto de la lucha política es tan digno como dedicarse a la trata de blancos. O sea, bueno, que si lo haces bien, pues bien, ahora pues tienes que hacerlo bien. O lo que decía Crowley, por cierto, Aleister Crowley, haz lo que quieras. ¿Qué quieres hacer? Pero paga tu precio, ¿no? Pero claro, tienes que saber qué es lo que quieres, ¿no? Es decir, pero lo importante en la lucha política no es en sí mismo el objetivo, el final, sino el ser consciente desde el principio de que lo que se va a hacer no va a servir para cambiar gran cosa la situación, sino que, como decía antes, se va a combatir en posiciones virtualmente perdidas. Y Évola utiliza esta frase, en posiciones virtualmente perdidas. Y esto es muy interesante porque hay un texto escrito en el año 800 a.C. en la India. El Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita, que es uno de los textos del Vedanta Advaita, uno de los textos fundamentales de la doctrina Advaita, pues es un libro dedicado a los guerreros. No está, no está dedicado al monje que tal, está a lo de rompe y rasga, por el canto de un duro, pues entera. Así es. Y habla, es un diálogo entre el dios Arjuna, que es Arjuna y Krishna, ¿no? Entre Arjuna y Krishna, en donde Krishna le dice, mira, tienes que combatir, matarás a tus hermanos, matarás a fulano, matarás a menor, tienes que combatir independientemente de los frutos. Tienes que hacer la acción, pero
realizarla independientemente de los frutos de la acción, es decir, la acción desinteresada, la acción pura. Y esto Evola lo que en el fondo, cuando habla incluso, cuando escribe el revuelto contra... Cabalgar el tigre, afirma la acción pura. La acción pura, incluso en el terreno de la política. Es decir, dice, bueno, pues a ver, si ahí hay algo que te arde por dentro y te quieres dedicar a la acción política, a la militancia y tal, al activismo, pues bueno, pues bien, no hay problema. Tampoco te creas que esto es algo excepcional, ¿no? Y sobre todo no te creas que esto lo hagas por la ambición de que vas a tener un cargo público, porque lo más probable es que si no te parten la cara, pues te falte poco, ¿no? Esto por otra parte. Luego, ¿qué cabría decir? Cabría decir que, sí, otro tema interesante que plantea Evola y no plantea Guénon. Esta es la... Claro, sabéis que hay dos polos del pensamiento tradicional, uno sería Julius Evola, italiano, y otro es René Guénon, francés. Guénon, precisamente, tiene una visión escolástica casi del pensamiento tradicional y dice, lo mío, os lo vais a enterar, lo mío es el brahmanismo advaita. Es una vía puramente contemplativa. Contemplativa casi de lectura de manual, ¿no? O sea, sigue el manual y créete el manual, punto. Y este es el problema, ¿no? Y luego dice, no, hombre, esto no sirve, ¿por qué? Porque ya en la India, 100 años después de la aparición del advaitismo, aparece el budismo, ¿no? Y el budismo, ¿qué pasa? Pues que reforma el advaitismo porque ya había caído en ritualismo, o sea, en frialdad ritual, rituales desprovistos de sentido. Y a partir de ahí, Evola dice, el budismo es tradicional. Bien. Has dicho que no es tradicional, ¿no? Guénon dice, el budismo no es tradicional, Evola, el budismo sí es tradicional. No lo lío, ¿no? Pero lo que importa es lo siguiente, ¿no? Es decir, que da la sensación de que a medida que la historia tal como la presenta el pensamiento tradicional es una historia cíclica, ¿no? Las civilizaciones tienen nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, a la cual sigue un nuevo nacimiento, ¿no? Y esto es así, este es el ciclo de la civilización. ¿Qué ocurre? Que a medida que cambia, una civilización cambia, se va desarrollando, ofrece unas, digamos, perspectivas más amplias en su periodo de crecimiento que se van reduciendo en su periodo de declive. De tal manera que lo que servía en unos momentos ya no sirve en otros. Así de sencillo. Entonces esto es lo que habla de las condiciones del fin del ciclo, de las condiciones de cada ciclo, a diferencia de Guénon, que dice, no, esto al principio era así, y por tanto siempre debe ser así. No. Es que a medida que los ciclos van cambiando y que un proceso de decadencia se va firmando, no se puede hacer lo mismo que se podía hacer antes. Es decir, y esto en todo, es decir, un nano de 20 años puede hacer lo que una abuelita de 70, porque suscribe, pues ya no puede hacer. Es así, es decir, a las civilizaciones les ocurre exactamente lo mismo. Que hay momentos de civilización en la cual una civilización se está agotando, entonces ahí no propongas barbaridades ni doctrinas ¿Por qué no va a responder? porque no hay nada que hacer, es que no hay absolutamente nada que hacer. Entonces nosotros, esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque esto en el fondo es lo que le ha pasado al libro de Evola, al cabalgar el tigre, escrito en el año 61. La primera edición, a medida que el ciclo se ha ido cada vez cayendo más en picado, porque las caídas de un fenómeno tradicional no son progresivas, lineales, son asindóticas. O sea, que hay alguien que se dedica a la informática o a la matemática, una curva asindótica, ¿sabéis lo que es? ¿Lo habéis estudiado en bachillerato? Es infinita. ¡Pam! Es decir, va acelerándose. Yeah. ¿Claro? Y nuestra civilización en este momento está cayendo asindóticamente, ¿no? Es una curva asindótica decreciente y no hay nada a hacer. Vamos, o sea, eso. Entonces, claro, cada X tiempo
Pero esto nos pasa no solo a nosotros, la izquierda, fijaros lo que ha evolucionado la izquierda en apenas 30 años. Es decir, no digo ya 50 años, hace 50 años el marxismo y el freudismo eran pues casi diría yo obligados, dogmas obligados. O sea, yo cuando estudiaba, mis profesores eran o marxistas o freudistas, o freudianos, todos. De tal manera, bueno, que Se acabó ahora. a finales de los 80, Freud, es que esto ya no, parece que ya no funciona. Es que Marx, es que esto de la dialéctica, pues no va como. Y entonces aparecen los reformadores del marxismo. Es muy interesante la filosofía postmoderna, porque explica, Lyotard sobre todo, explica, nos salimos un poco del tema tradicional, pero es muy bueno porque la crítica postmoderna enlaza con la crítica tradicional en ciertos puntos. Por ejemplo, la crítica postmoderna dice ha habido 4 grandes relatos que hayan estado presentes en los últimos siglos de civilización. El relato cristiano, el relato liberal, el relato marxista y el relato fascista. Entonces, de estos 4 grandes relatos, el cristianismo obviamente está en crisis. El relato liberal pues no ha logrado, o racionalista, pues no ha logrado, bueno, empezó con una masacre, la masacre fue la Revolución Francesa y al final lo han tenido que reconocer. El relato comunista fracasó y el relato fascista pues igual. Entonces, como en el fondo es bastante parecida a la crítica, lo que dice Ébola, porque Ébola también parte de la base, Ébola parte de la base de que el punto de inflexión de la cultura occidental es la aparición del racionalismo. Bien. Entonces, pero esto ¿por qué lo menciono? Porque Lyotard, los posmodernos franceses dicen, bueno, como se han acabado los grandes relatos, ahora es la época de los pequeños relatos. ¿Y esos pequeños relatos qué son? Pues son lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que le pasa al vecino del quinto. Claro, hay fragmentación de todo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que se agrupan, estos pequeños relatos se agrupan en redes. La red gay, la red queer, la red lesbiana, cualquiera. La red, identitarismo, nacionalismo, de todo. Sí. Y estos son los pequeños relatos. Entonces esto es lo que la izquierda ha evolucionado desde una interpretación única de la historia, inherente en la dialéctica marxista, a una ¿cómo diría yo? Una cosa extraña, rara, cambiante, mutable, que son esta historia de los pequeños relatos, que ya no tiene sentido, ¿no? Porque van cambiando. Sí. Bueno, pero yo creo que eso nos lleva un poco a lo que venimos hablando, es decir, creo que de un encuentro como este, lo primero que tiene que salir, lo que podríamos decir, una cartografía de la situación. El mapa, ¿no? Es el mapa, ¿dónde estamos? Bien, pues estamos en la medianoche a la que esperábamos llegar. Toda vez que empieza la modernidad, con el racionalismo, el individualismo, las revoluciones, bien, empieza la modernidad. Ya la doctrina tradicional advierte, cuando eso surja, levantará la bandera de la libertad. Pero al final de esa bandera estará la alienación. Ya hemos llegado a la alienación. Cuando esa revolución surja, se levantará una bandera que dirá el progreso. Pero detrás de ese progreso lo que habrá será decadencia y degeneración. Es decir, progresarán las máquinas, la tecnología, y el ser humano estará en decadencia y degeneración. Ya hemos llegado a eso. Es decir, que podemos asumir en esa cartografía que ya hemos llegado a donde se advirtió que se iba a llegar. Antes de llegar ahí, ha habido reacciones, se ha peleado, se ha intentado frenar el proceso. Todos los intentos fueron derrotados. Los malos, entre comillas, han ganado. Ya estamos en la descomposición, en la degeneración y en la alienación. La sociedad actual es la más alienada, decadente y general que te puedas imaginar. Con un progreso tecnológico disparatado, maravilloso, venga, qué aparatos, no sé qué, venga, cojonudo.
Pero el tipo humano medio de la posmodernidad del globalismo es el sujeto neurótico y descompuesto de nuestro tiempo. Así que ya hemos llegado donde habíamos llegado. Bien, pues frente a esta situación, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez hecho esa cartografía, decir, todo el que esté a malas con ese lugar al que hemos llegado, que avance en ese estar a malas. Como he dicho antes, que lleve su desafectación hasta el final. Que se diga a sí mismo, ostras, yo no quiero ir hacia allá. Bueno, pues piensa de verdad eso que has dicho, de no quiero llegar allá, y ver a dónde te conduce. Porque lo que se va a generar es un momento un movimiento que puede galvanizar a muchas distintas personas en torno a un mismo factor, el cual ya no es si esta es la posmodernidad, los liberales, los socialistas, los nacionalistas, Adam Smith, Carlos Marx, no. De repente alguien que, si de verdad lleva el disgusto hasta el final, va cruzando líneas y se va al polo antitético. Y el polo antitético es la cosmovisión tradicional. Y esa cosmovisión es la que tiene que ser actualizada para nuestro tiempo. Y aquí es donde el problema, a mi entender, es que no tenemos todavía la traslación de esa tradición a los tiempos actuales. Usando la imagen propia de la tradición, la espada está rota y no está forjada todavía. Pero queremos empuñar la espada del rey. Queremos el retorno del rey. Queremos forjar la espada y recuperar el reino. Pero el rey está perdido, el linaje está perdido, Aragón está perdido en las colinas con los montaraces y la espada está rota en Rivendell, a la espera del rey. El relato del Grial, ¿recordáis? El reino está perdido, está la tierra baldía y el rey está herido, a la espera de ser sanado por el caballero del Grial. Cuando el rey sana, vuelve la primavera y se termina la tierra baldía. Estas son imágenes del mundo de la tradición. Yo digo, estamos en la tierra baldía. De la tierra baldía no se va a salir refinando el liberalismo, refinando el socialismo. No. De la tierra baldía se sale, 1, asumiendo el disgusto. Hostia, yo no quiero esto. 2, llevándola hasta el final ese no quiero. El no quiero solo es el primer paso, ahora llévalo hasta el final. Y cuando lo llevas hasta el final, pues saltas a la milicia del Grial. Saltas a la milicia del Grial es cuando dices, hostia, hay que sanar al rey. Saltas a los montaraces, hay que forjar la espada. Saltas a la Tierra Media, hay que luchar por el retorno del rey. Y alguien me dice, ¿y qué forma tiene ese rey? No lo sabemos todavía. Creo, yo me lo planteo así, que con los datos que ahora tenemos, no podemos decretar qué forma adoptará el regreso de la tradición de aquí a un tiempo. No sabemos qué forma va a adoptar, pero sabemos que lo único que nos saca de la degeneración es el retorno de la tradición. ¿Cómo podemos convocar ese retorno? Cuando no sabemos qué forma va a adoptar. Claro, es muy difícil, pero primero aplícatelo en ti mismo. O sea, conviértete tú mismo en vector, por decirlo así, de anuncio y vanguardia de lo que está por llegar. Tú mismo tienes que convertirte en tu vida cotidiana, aunque seas un humilde zapatero, en algo contrario al mundo moderno. O sea, primero haces la labor de la forja, de la espada, dentro de ti mismo. Y ahí luego asumes con paciencia y humildad que no sabemos cuándo llegarán ni qué forma adoptarán, pero que hay que preparar el retorno del rey. Hay que preparar el medio, el escenario, el ecosistema, por decirlo así, en el que ¡boom!, vuelve el mundo tradicional a manifestarse. Lo que está claro es que mientras avanzamos hacia la posmodernidad y la degeneración, los que están ahí adelante van a decir, hacia adelante, que está el progreso. Y quien se oponga es facha, fascista, reaccionario, le cancelamos, no sé qué, lo van a cancelar. Bueno, di lo que quieras de mí, me importa un menos. Yo a veces cuando me han llamado facha, fascista, no sé qué, yo siempre he dicho, una vez me llamaron la más antigua reacción. Dijo un tío, no, es que Gonzalo es la más antigua reacción. Y me encantó. Y me encantó, yo dije, señor, creo que usted ha dado en la tecla. Siempre que me han llamado, que si usted es un facha, que no sé, digo, mira, a mí todo eso se me queda corto. Eso es demasiado poco. Yo estoy por la más antigua reacción. Por la cosmovisión tradicional en sentido vertical, integral y absoluto. O sea, hago una impugnación a la totalidad de la modernidad. De la Revolución Francesa adelante, todo ha sido un desastre. Pero es que te digo más, la monarquía absoluta que cae con la Revolución Francesa ya era esclerótica y decadente, y debía ser destruida. Entonces hacemos una impugnación a la totalidad. Y empezamos a hacer esa impugnación dentro de nosotros mismos. La espada que hay que forjar, la forjamos dentro de nosotros mismos. Y mientras el vector de decadencia sigue avanzando hacia su locura, nosotros tratamos de galvanizar, convocar y encontrarnos
a los que estamos a disgusto. No, yo estoy a disgusto, pero vengo de la izquierda. Vale, pues yo te invito a que te olvides de la izquierda y te afirmes en el disgusto. A ver qué pasa. Porque como te afirmes en el disgusto, irás abandonando la izquierda y llegarás donde yo estoy. No, yo estoy en el disgusto, pero soy liberal. Bueno, pues yo te digo que te olvides del liberalismo y te afirmes en el disgusto. Y acabarás llegando a donde yo estoy. No, pues yo vengo de que era fascista. Bien, pues yo te digo, olvídate del fascismo y afírmate en el disgusto. Y llegarás al final a la convicción tradicional en sentido eminente. Y aquí se trabajará la forja de la espada primero dentro de uno mismo. Porque ¿qué es estar en contra de la modernidad? Sino convocar la tradición dentro de ti mismo en primer lugar. Todo lo que es el sentido disciplinario de la tradición dentro de uno mismo, que hablábamos ayer en el gimnasio cuando estuvimos haciendo la ponencia en el gimnasio, ¿verdad? Las 6 disciplinas: la mente, la acción, la devoción, el cuerpo, el discernimiento, el eros, la metafísica del eros, ¿no? Todo sometido al dharma, todo sometido a la ley, al arete, al cosmos, ¿no? El concepto griego de cosmos, el todo ordenado. Entonces, la cartografía que tenemos es que los tiempos avanzan hacia un horizonte cada vez más descompuesto y alienante. Pero conforme avanzan y más se afirman como locos en su locura y llaman facha a todo el mundo que no está ahí, cada vez hay más gente que huye de ese horizonte. Bien, pues a todos los que van huyendo hay que decirles, huir de verdad. No os quedéis a mitad de camino. Que el disgusto sea solo el primer paso. Porque si lo llevas hasta el final, nos iremos encontrando todos en un punto. Y ese punto será el retorno de la tradición. La sanación del rey pescador, el retorno del rey, la forja de la espada, la imagen que queramos traer. Ahora, humildemente hay que aceptar que no tenemos todavía ni al rey ni a la espada. Sí, no podemos enarbolar un libro y decir, ya está, este es el libro donde está la doctrina que trae el nuevo mundo. Recordad, por ejemplo, Podemos usar el Silmarillion para el Silmarillion puede salir, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los liberales, cuando te sacan la riqueza de las naciones, ¿verdad? Adam Smith, la riqueza de las naciones. Tenemos nuestro libro fundacional. Los marxistas, todas las izquierdas, al final cogen y te sacan el capital Carlos Marx, ¿no? Es el aniversario de la muerte de Marx, nuestro maestro, aquí está. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos eso ahora. Lo que tenemos es otra cosa mucho más antigua, que es la doctrina tradicional, que permite que tú hayas hablado del Bhagavad Gita y que estemos hablando de eso en un contexto como este, del Empel, que tiene que ver con el milagro del Empel, ¿verdad? De la Virgen y la lucha contra los protestantes en la España imperial. Coño, entonces, vayamos galvanizándonos en torno a ese rechazo. Vayámonos galvanizando en torno al rechazo a la posmodernidad del globalismo y forjemos la espada dentro de ti mismo. Es decir, antes de que llegue el retorno del rey, el rey tiene que volver dentro de ti. No sé si me he explicado. Es decir, tienes que convertirte tú mismo en lo contrario de los tiempos que corren. En lo contrario total. No, es que el mundo moderno se basa en esta idea, democracia, derechos humanos, la posmodernidad, pues yo estoy en contra de todo eso. Y no solo estoy en contra, sino que yo en mi propia casi manera de hablar, de ser, no tengo nada que ver con eso. Estoy preparando, anunciando, forjando en mí lo que está por llegar. A unas sabiendas de que me puedo morir y no verlo venir. O sea, me puedo fallecer y no habrá llegado todavía a Aragón. No tendremos rey en Gondor. Me da igual. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Es de la Bhagavad Gita, ¿no? Cuando has mencionado ese libro, el Karma Yoga. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. La acción pura, la acción desnuda. No esperes el resultado de tus actos. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Bien, pues yo creo que estamos en ese momento. Por usar una imagen más propia de la tradición europea, estamos en la tierra baldía en los tiempos del Grial. El rey está herido, la tierra está baldía y hay que salir a la intemperie a la búsqueda del Grial. Recordar que el caballero sale a la intemperie. El caballero sale, bueno, incluso la película Excalibur, ¿se acuerdan de la película Excalibur? Por traer una imagen así más pop, ¿verdad? De los tiempos que corren, ¿no? Es una peli muy... una peli casi kitsch a día de hoy, ¿no? Hay que salir a la tierra baldía a buscar el Grial. Así estamos. Bien, pues asumir la tierra baldía y la intemperie y decir bienvenida sea. Señor, beso mis cadenas, gracias por darme esta ocasión de vivir a la intemperie en pos del Grial. Solo ya por tomarme la vida así no voy a parecer nada a la civilización decadente, moñas, alienada y disparatada de los tiempos que corren. Entonces la vida se convierte en cruzada, la vida se convierte en misión. Y ya la cosa cambia. Bien, pues yo creo que ese es el escenario en el que realmente estamos ahora.
y cada uno a solas en su habitación, cuando se vaya a acostar, puede decir, en esa cartografía ¿dónde estoy? En este mapa ¿dónde estoy? Yo estoy aquí arriba, con Antonio Maestria apostando por el progreso por el moderno. Por eso es un moderno, Pablo Iglesias, ¿no? Que dice que en España hay radicalismo democrático pendiente de hacerse manifiesto. ¿No? Hay gente que está ahí, ¿no? El radicalismo democrático. Nosotros estamos ahí, no. Luego aquí hay un liberal que está un poco a disgusto, yo no estoy ahí, yo estoy a disgusto del todo. Aquí hay uno que es fascista y sigue haciendo fetiche del fascismo, yo no estoy ahí, eso ya se acabó, hay que ir hasta el final. Aquí hay un marxista, no, yo no estoy ahí, de cartografía, diciendo, yo estoy aquí. En la impugnación a la totalidad, en el rechazo total y en la vía de la tradición, en el sentido más una tradición que ya no es horizontal, no es simplemente mirar al pasado, como hablamos también ayer, ¿no? Es la vertical de la trascendencia entre uno mismo. Bueno, pues yo considero que esa es la situación en la que estamos y esa es la guerra que conscientes o inconscientes de ello, conscientes o inconscientes de ello, esa es la guerra que nos convoca, por ejemplo, a este pequeño grupo de locos que estamos hoy aquí reunidos. Sí, yo lo que has comentado antes, ¿no? Que puede, digamos, en nuestra trinchera aparecer gente que vengan de diferentes campos y tal. Yo creo que hoy en día es más fácil que en plena posmodernidad que en la anterior etapa moderna. Porque en la anterior etapa moderna, a ver, tú tenías que luchar con las armas doctrinales de la tradición para intentar convencer a alguien que tenía pues, un discurso, digamos, bien estructurado, ¿no? Fuera marxista, fuera liberal y tal, ¿no? Ahora, digamos, y había personas equilibradas mentalmente que podían adherirse a esos discursos marxista o liberal. Hoy en día no, una persona mentalmente equilibrada, desde luego no se puede adherir a los parámetros filosóficos de la posmodernidad, porque son un absurdo total, ¿no? Toda esta ideología de género, woke y tal, ¿no? O sea que, en ese sentido, el caldo de cultivo... La posibilidad es comunidades y apartarnos del resto de la sociedad, o sea, ser disfuncionales que nuestra sociedad vive en comunidad, o por otro lado, ¿qué posibilidad hay de que apliquemos el arqueofuturismo? O sea, tú dices, uno, me aparto, la comunidad rural, vamos a vivir a un pueblo de Valencia. O incluso una ciudad, montarnos una ciudad, o sea, que haya gente que al final sea una ciudad, pero que vivamos aparte del sistema, o sea, que seamos sin violar las leyes. Es la vía clásica de me aparto. Claro, La otra vía es el arqueofuturismo. El arqueofuturismo. Intentar combinar tecnología con tradición. Bueno, pues yo estoy más por una opción arqueofuturista, pero enraizada en la tradición. Cuando se dice arqueo, que sea la tradición en el sentido integral absoluto, y ese futurismo, esa tecnología sometida a la tradición, es decir, siempre entendida como una mera herramienta. El problema de la tecnología es que produce una especie de fascinación extraña, por la cual parece que sustituye el argumento de la vida, es decir, el misterio de la vida, el llegar a ser quien estás llamado a ser, Apolo en Delfos, que hablábamos ayer en el gimnasio, conócete a ti mismo, eso no va a cambiar aunque haya inteligencia artificial. Y como no emprendas el camino de conócete a ti mismo, estarás alienado de un modo u otro. Bien, pues nosotros tenemos que saber que la tecnología no va a responder nunca a eso. Que el conócete a ti mismo no se resuelve con cachivaches tecnológicos. Una vez tienes eso muy claro, o sea, una vez tienes claro que el argumento primero de la tradición es conócete a ti mismo, ya sabes que ese argumento no lo puedes resolver con tecnología. A partir de ese momento la tecnología quedará siempre subordinada y nunca te va a sustituir. Y en cuanto al apartamiento a comunidades rurales, ¿no? El sueño de que cogemos un pueblo, vamos a vivir allí, o hay una pequeña ciudad en la que podemos tener, bien, a mí me parece, se puede combinar las dos cosas, pero en realidad, tanto una opción como otra, yo la verdad es que creo que mi manera de ser es no mirar muy adelante, porque es casi mejor mirar hacia adentro y hacia adentro tenerlo muy claro. Que el eje y el centro aquí no se mueva, porque lo que te rodea en los próximos 5 o 10 años, a saber lo que te puedes encontrar. Entonces es casi mejor estar atento y despierto a ver si surgen nuevas oportunidades, brechas y fisuras en el horizonte por el que te puedas colar, puntos de encuentro donde te reúnes con personas que son afines, y casi más que tener un plan, tener como un centro, un eje y una dirección. Y sobre los acontecimientos, ver qué puedes hacer. Se puede cabalgar el tigre en la ciudad también, ¿no? Yo soy de la casa. Sí, pero eso se hace. De la catacumba. A mí me Eso ya se hace, eso lo decía. O sea,
Vamos a ver, yo cuando me tuve que ir de España, en el 80, pues entre otras experiencias, pues aterricé en Francia por una marquesa. Y una marquesa era una aristócrata caldosiana, pero a la francesa, ¿no? Y ahí pues tuvo ocasión en el campo, vivía en el campo, Chateau, en el campo, a 70 kilómetros de París, pues tuvo ocasión de vivir lo que era una comuna rural, porque estábamos varios exiliados, el único español era yo, pero había varios italianos, y ahí montamos una comuna rural y éramos autosuficientes en todo sentido, es decir, alimentación, 2 vacas. ¡Qué maravilla! Felices. Sí, sí. Ovejas, pues mira, ahí aprendí a convertir una oveja en ragú de oveja, ¿no? Si tienes una hectárea, 10 hectáreas, 200 hectáreas, como era el caso, pues puedes cultivar lo que te dé la gana. Bien, es una forma. La vida rural es muy bonita, muy tranquila. Bueno, es una opción que cada vez hace más gente. Es llamativo la de gente joven que encuentras que dices que están viviendo en pueblos, que se han reunido varios allí, que incluso llevan vida religiosa allí, pueden hacer vida religiosa allí. Muchas veces se va dando palos de ciego, se nota que falta esa espada forjada, esa doctrina, pero sí que la orientación general es: no me voy a quedar donde está la putrefacción, me voy a un escenario. Es una posibilidad, ¿eh? Es una posibilidad que no siempre resulta por una sencilla razón. Porque una cosa es vivir en el campo y otra cosa es vivir del campo, ¿no? Es distinto. Si no tenéis, o si no hay posibilidades de hacer teletrabajo, o por herencia no tenéis una buena propiedad, pues eso cuesta bastante dinero y es una posibilidad a excluir. Pero es una posibilidad, ¿no? La otra posibilidad es, pues eso, lo que es la vida ciudadana anónima, ¿no? Es decir, bueno, pequeños círculos que no llamen mucho la atención, porque a la que llamas la atención te viene el confidente, el chivatillo, los mozos de escuadra, el chivatillo del servicio de la Guardia Civil, el servicio de... dice, bueno, ¿cuántos somos? 16, 4 sabemos que son no me jodas. Muy discreto y además sin hacerse grandes proyectos, sino simplemente de formación, de autoformación, porque realmente yo creo que hoy hemos hablado de muchas cosas, pero no sé hasta qué punto estas cosas estaban claras, ¿no? Hay que trabajarlas, ¿no? Hay que trabajar. Por ejemplo, el tema que ha mencionado sobre el legal y tal, no, son símbolos, pero estos símbolos un símbolo es una representación sensible de una idea, ¿no? Entonces estos símbolos hay que darles un contenido. Dentro de uno mismo, en tu propia vida. Claro, y entenderlos y asimilarlos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues que eso, ¿cómo se puede hacer? Pues leyendo, es una posibilidad. La otra, pues con pequeños círculos de estudio. ¿Esto de qué vamos? Vamos a dividirnos este libro, que es un coñazo. Claro, entre todos trabajando. A ver si entendemos de qué bueno, va. Sí, ya hacemos esas cosas. Estas cosas es lo que interesa. Salir a la superficie, pues yo sinceramente creo que no busquemos muchos likes, porque si buscamos muchos likes nos vamos a quedar sin la de comer. No, que tiene que ser algo discreto, porque además tampoco sabemos esto, creo que lo has apuntado tú, no sabemos esto lo que va a durar. Es decir, los ciclos, hay una ciclología tradicional, es decir, una ciencia de los ciclos. Los ciclos habitualmente se basan en algo tan científico, como es un fenómeno que se llama... ¿cómo se llama el fenómeno? Bueno, no sé. Vale, se llama la predecesión de los equinoccios, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que el Sol, cada equinoccio de verano, sale, no sale por el mismo sitio. ¿Equinoccio o solsticio? ¿Ha dicho equinoccio de verano? Equinoccio de primavera, ¿verdad? No sale por el mismo sitio, sino que la bóveda celeste se va desplazando. Entonces, desde el punto de vista tradicional, los que se han trabajado este tema afirman que las oscilaciones de la historia dependen de estos ciclos, que es el zodiaco, el zodiaco. Es decir, el Sol sale por distintos
cada año se va desplazando, no sale el mismo equinoccio de primavera, porque se va desplazando de un signo a otro. Se desplaza la Tierra mirando hacia un signo zodiacal de los 12 que hay. Entonces, claro, esto hace pues, que el ciclo completo, que se llama el gran año platónico, porque Platón habló de esto. Sí, el gran año platónico, exacto, es Platón, sí. Son 25.000 y pico años, ¿no? Entonces, cada mes platónico pues, son 2.100 y pico años, 2.100 o 2.250. ¿Por qué? ¿Por qué depende? No hay mucha concreción, porque estamos hablando de grandes magnitudes cósmicas, entonces no se puede decir, hoy es 2003 y mañana es 2004, no, cuidado, esto son magnitudes mucho mayores, ¿no? Pero no sabemos cuánto va a durar este ciclo, que se inició, bueno, que sí, que lleva 2000 años, pero bueno, que todavía queda, ¿eh? Porque hay unos momentos en los cuales, digamos, un ciclo muere, un ciclo histórico muere, pero se empieza a manifestar el siguiente. Ya, en eso estamos. Entonces, Conforme baja, empieza a surgir el otro. hay el otro que se empieza a manifestar. Esta es la gracia del asunto, pero no podemos decir esto va a durar hasta tal fecha, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros, ninguno de los que está aquí, pues verá el fin de este ciclo histórico. Veremos sí procesos cada vez mayores de degradación. Yo creo que cada vez veremos más la degradación y el emerger de otra cosa. Pero en la vuelta de la tortilla no nos va a tocar. No se verá. Entonces, claro, esto hay que estar muy pendientes también de la evolución. Porque nosotros somos ciudadanos que necesitamos trabajar para comer. Necesitamos formación, necesitamos estudios, necesitamos perspectivas, necesitamos pues, proyectos de vida. Bueno, hoy formar una familia pues parece que es algo ya imposible. A mí me extrañó cuando me dijeron que con 3 hijos puedes pedir lo de familia numerosa. Familia numerosa con solo 3 hijos, pero ¿qué es esto, hombre? Yo pensaba que era media docena como mínimo. Y pedí familia numerosa a la Generalidad y me dieron una cárcel y no me dieron nada más. O sea, me dieron un carnet muy bonito, pero no me dieron. No tuve absolutamente ninguna ventaja, a lo que vamos, ¿no? Pero ella es que incluso formar una familia ya es complicado, ya es una cosa que escapa a las posibilidades de la inmensa mayoría. Es un desastre, eso es un desastre. Entonces, claro, hay que pensar, bueno, dentro de unos años cuando hoy vamos en el tren y vemos a toda la gente con el móvil, ¿no? Dentro de unos 2-3 años nomás lo vemos a toda la gente con las gafas de realidad virtual. O con una cosa parecida, vinculada a esa realidad. Y luego pues con un mono ya completo de realidad sensorial, vamos. Quiero decir que esto va a cambiar mucho, va a cambiar pero extraordinariamente, va a cambiar continuamente, va a cambiar sin límite, va a cambiar sin fin y cada vez más aceleradamente. Y esto es lo que... Entonces, claro, tenemos que adecuar nuestra vida personal, adaptar nuestra vida personal a ese tigre que se nos viene encima. Que yo creo que y que como no nos montemos a sus espaldas, va a irnos asegurar el centro, saber tener profundidad y centro, fijaos lo que he dicho, saber tener profundidad y centro, vivir desde dicha profundidad y centro, y hacia afuera estar atento, estar lúcido, estar vigilante, saber observar, saber ver cómo se van desplegando los acontecimientos, cómo tú te ubicas desde esa profundidad y ese centro en una estancia interior invulnerable, mientras fuera se reproduce la locura, el disparate y tal. Y en ese escenario donde tú has conseguido tener esa profundidad y centro de invulnerabilidad, saber ubicarte y actuar. Pero, insisto, no creo que se pueda decretar con lo que ahora tenemos así en la mano qué es lo que se puede hacer para darle la vuelta a la tortilla. Lo cual te obliga a estar en una situación un poco de interregno, que también se dice en la doctrina tradicional, de interregno. Pues estás un poco en interregno. Pero a ver, más preguntas o comentarios. No hace falta que ni siquiera sea una pregunta, hablar vosotros. ¿Sí? A ver, caballero. Alexander Dugin. Alexander Dugin. Por ejemplo. Claro, la cuarta teoría política. La cuarta teoría política es el último. Claro. Y ahí he encontrado muchos elementos en común. Claro. Pero yo pregunto, cuidado. Bueno, pues yo sí me parece muy valiosa e interesante en la filosofía de Alexander Dugin. Ahora es fácil criticarle por la guerra de Rusia, etcétera, etcétera. Yo he leído su obra, la he seguido leyendo, de hecho se publicó recientemente el libro que tiene sobre el logos de Apolo, el logos de Hécate,
etc. Y yo digo que la cuarta teoría política es un trabajo intelectual para hacer esa alternativa. Es decir, Alexander Dugin, la cuarta teoría política, está diciendo: liberalismo, socialismo, nacionalismo han terminado, no nos sirven. Y el mundo avanza hacia el caos. Bien, se sale del caos con otra cosa, con otra teoría política. Y esa teoría política tiene que ver con la tradición, pero al mismo tiempo no es simplemente hacer tradicionalismo, como se le entiende normalmente, ¿no? El tradicionalismo ideológico que surge en el 19. No, no es simplemente eso. Y aquí, entonces, él no solo afirma la necesidad de volver a la tradición, sino que para actualizarla y desarrollar esa cuarta teoría política que es capaz de superar las otras tres que nos han traído al caos actual, él trae a colación una idea que a mí sí me gusta, que es lo del sujeto político de la cuarta teoría política. Él dice, el individuo es el sujeto político del liberalismo, la clase es el sujeto político del socialismo, el Volkic, el espíritu del pueblo, es el sujeto político del nacionalismo. Dice, no, el sujeto político del caos actual, o que nos saca del caos actual, el sujeto político de la cuarta teoría política es lo que él llama el Dasein, que es el concepto que saca de la filosofía de Heidegger, el ser en el mundo. Entonces, cuando Heidegger dice, ¿qué es el ser en el mundo? Y dice, ¿frente a qué cosa está presente la presencia humana en la vida y en el mundo? ¿Frente a qué cosa? Entonces dice Heidegger, está presente frente a la muerte, frente a la contingencia, frente al mundo que le rodea. Y entonces va haciendo ese análisis. Pues Dugin dice, ese Dasein que asume de manera radical que está frente a la muerte, que tiene antepasados, que tiene escenario, es el que nos tiene que servir. Entonces a mí sí me parece valioso, pero es verdad que el propio Dugin dice que la cuarta teoría política tiene que terminar de asentarse y desarrollarse. Ni siquiera la da como cerrada. Claro, es lo que estamos hablando, justamente. Claro, el pensamiento de Dugin, yo estuve hace 10 años en Belgrado, me tocó asistir a hablar en un meeting contra el 10º aniversario de los bombardeos de la OTAN sobre Belgrado. Había representantes de la embajada rusa y aclaramos muchas cosas de lo que había sido la Guerra Fría, porque claro, la Guerra Fría ha sido esencial para entender la historia de los 40 años que siguieron a la derrota de Europa en 1945, ¿no? Y fue muy interesante, pero sobre todo porque Dugin es muy leído en los países del este. Es decir, en cualquier librería de Belgrado te encuentras un libro de Dugin, o todos. En las librerías cerca del barrio universitario de Belgrado están todos los libros de Dugin, pero además en escaparate, o sea, no hay que buscarlos. Y se entiende, ¿no? Porque están en el Belgrado todavía, Yugoslavia, los eslavos del sur, el país de los eslavos del sur, pues claro, está muy vinculado todavía a Rusia. El proyecto de Dugin se puede entender sobre todo en Rusia y en los Balcanes, en la zona de los Balcanes. Aquí cuesta más entenderlo, ¿no? Cuesta más hablar de Eurasia, ¿no? Por ejemplo, cuando Dugin habla de Eurasia, él entiende que Eurasia, claro, es que en Rusia había ortodoxia, la ortodoxia cristiana, hay musulmanes y hay en la parte de la zona fronteriza con Mongolia, pues hay budistas, incluso quiero decir que es un crisol de religiones, ¿no? Y de razas. Yo me invitaron a la Asociación de Mujeres Rusas de la Diáspora en Belgrado, me invitó a una charla y delante había 100 mujeres rusas, todas diferentes, desde aspecto germánico hasta aspecto mongol. De estructura casi imperial, un poco. Quiere decir que pero entonces, claro, el pensamiento de Dugin vale para Rusia y para justificar un nuevo nacionalismo ruso. La gran Rusia, ¿no? Claro, pero aquí es más difícil de digerir. Y lo que he dicho antes, que no se va a rectificar, que está pasando lo que cabía esperar, no nos hemos desviado del camino. Es decir, Antonio Escotado plantea que estamos llegando a donde llegamos porque habíamos dado un rumbo y nos hemos desviado. Hay que corregir el rumbo para evitar... No, yo digo, no nos hemos desviado nada. Una vez asumes los paradigmas de la modernidad, adopten estos,
vestiduras marxistas, las vestiduras liberales o incluso las vestiduras del fetiche de la nación, del fetiche del Volkitsch, tarde o temprano esas vestiduras que adopte la modernidad van a acabar llevándonos a un horizonte como el que tenemos ahora, que es la idea de René Guénon y es la idea de ébola. Recordar que René Guénon advierte también, dice, llegará una época donde el prestigio y la autoridad no derivará no del conocimiento, no del linaje, no de la riqueza, de la apariencia. René Guénon llega a decir eso. Del look. O sea, es que ya estás ahí. Es que la posmodernidad tiene en parte que ver con eso, ¿no? Entonces, joder, a todo el que diga, no, vamos a corregir esto con una nueva formulación del marxismo. Bueno, me cae muy bien, me interesa, puedo aprender de ti, pero eso no va a pasar. Te van a desbordar los tiempos. No, vamos a corregir, vamos a de verdad a ser liberales porque no lo hemos sido del todo. Te van a desbordar. De aquí se sale haciendo una ruptura. Tú tienes que estar en las antípodas del proyecto. Y no vas a estar en las antípodas del proyecto si simplemente pretendes mejorarlo, rectificarlo con la herramienta liberal, con la herramienta socialista o con la herramienta de los, en plural, hay que decir, de los liberalismos, de los socialismos y de los nacionalismos, porque hay espectro. Por eso yo creo que lo correcto del dragón verde, que es de donde venimos, un poco es decir, nosotros nos oponemos desde la opción tradicional, que es lo único que realmente te saca completamente de las elucubraciones de la modernidad. Que las cojas por donde las cojas, si asumes, esto lo explica muy bien Juan Manuel de Prada, ojo, Juan Manuel de Prada lo explica muy bien cuando dice, si tú asumes, por decirlo así, la ontología de la modernidad, la consecuencia última es llegar aquí. No nos hemos desviado, no ha pasado que íbamos por el buen camino, pero han llegado los de Podemos y nos han desviado. No, los de Podemos han surgido y han dicho, somos nosotros. Que ahora están de capa caída. Pero están de capa caída como partido. Las ideas están en marcha. Ellos han dicho, es por aquí. Y han dicho algo que están diciéndose en todo el mundo. En Estados Unidos, fijaos cómo está eso que llaman wokismo, completamente desquiciado. Que el wokismo se pasará de moda, pero habrá dejado un hito aquí, ¿verdad? Al que ya se ha llegado. Y lo que vendrá después será peor. Entonces, yo creo que en realidad hay que decir, oye, que la pelea aquí no es ser anticomunista, ni ser antiliberal, ni ser antinacionalista, ni ser antifascista. Es a todos ellos decirle, el que no esté a disgusto, que siga su camino y se pudra con la modernidad. Pero el que esté a disgusto, que asuma el disgusto como el primer paso. Y se atreva a recorrer el camino completo. Que al final del camino le esperamos aquí para cabalgar el tigre. Para forjar la espada, para el retorno del rey.